detenida desaparecida de los centros clandestinos de detención Virrey Ceballos y ESMA, y las vivencias de convivir entre canciones de cancha y desapariciones. Un adentro de tortura y muerte y un exterior simbolizado por un estadio, a metros del lugar de detención, que expresaba euforia y negación. Parte de su producción literaria enuncia las contradicciones, las vivencias, los horrores de una dictadura y se transformó en aportes de investigaciones en juicios de crímenes de lesa humanidad. Mira Lewin. Cuando me secuestraron yo tenía 19 años. Me llevaron primero a un centro clandestino de detención que era la más viva evidencia de que lo que ocurría era clandestino para la sociedad, pero no para los militares y las fuerzas de seguridad, porque Virrey Ceballos era un centro clandestino que estaba a 2 cuadras del Departamento Central de Policía. Un centro clandestino, obviamente sin ninguna identificación, parecía una casa de varios pisos. Yo en ese momento no lo sabía porque entré con los ojos cubiertos, justamente para evitarme la identificación, que no logré hasta muchísimos años después de mi liberación. Un centro clandestino, digo, al que entraban y salían a toda velocidad autos del que se escuchaban gritos porque estaba enclavado entre viviendas. Si yo escuchaba lo que pasaba del otro lado de la pared, escuchaba como una familia cantaba el feliz cumpleaños, como chicos de 4.º y 5.º año le cantaban a los borregos de primer año, había ruidos de platos, había ruidos de lavaderos, había madres que les gritaban, les retaban a sus hijos o los llamaban a comer, se escuchaba el televisor. O sea, evidentemente ese lugar no estaba insonorizado, y los alaridos de aquellos que sufrían la aplicación de la picana a los pies de la escalera donde estaba mi pequeña pequeñísima celda, resonaban en el pulmón de Manzana y podían ser percibidos por todos los vecinos de Montserrat. Sin embargo, y como precaución, seguramente, para que no se escuchara lo que este lugar donde funcionaba una célula, un grupo de inteligencia de la Fuerza Aérea, formado por militares y por civiles agentes de inteligencia, se prendía durante toda la jornada, desde la mañana a la noche, Radio Rivadavia. Y en Radio Rivadavia estaba el programa del periodista, que Dios lo tenga en la gloria y no lo deje bajar nunca, que era el mascarón de proa de la campaña mundialista, que era el Gordo Muñoz, José María Muñoz. Entonces yo tenía que escuchar desde mi celda, sin ventilación, sin posibilidades de comunicarme con nadie, salvo los 2 guardias que cada 2 o 3 horas venían a hacer una ronda y de vez en cuando se acordaban, me traían comida. Muchas veces tenía que golpear desesperadamente la puerta para que me sacaran al baño. Y a veces no llegaban a tiempo y yo misma tenía que limpiar mi celda. Yo tenía que escuchar la voz de este reverendo hijo de puta que muchos veneran como un prócer del periodismo argentino, diciendo: faltan 200 días para el Mundial, faltan 199 días para el Mundial, faltan 170 días para el Mundial. O sea, para mí era una tortura por goteo. No había demasiadas referencias entre los oficiales de Fuerza Aérea, que eran bastante nacionalistas, muy católicos, los escuchaba emocionados el 25 de mayo brindando por patria, Dios y familia, etcétera, etcétera. No era muy común escucharlos hablar de fútbol.
Cuando me transfirieron al segundo centro clandestino de detención, que era la Escuela de Mecánica de la Armada, me encontré con un universo mucho más complejo, perverso y lógico. Porque lo que había en la Escuela de Mecánica de la Armada, lo que funcionaba en el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, que es un lugar a donde chicos de provincias pobres venían a recibirse de mecánicos navales, es decir, para ellos era una salida de la miseria, una posibilidad de tener un oficio, de planificar un futuro. Chicos de 15, 16 años, porque los aceptaban desde el tercer año de la secundaria. En este lugar funcionaba una usina político-ideológica perversamente montada por el almirante Macera. Ellos decían que era un centro de recuperación, que nosotros, que nos habíamos desviado a través de nuestra militancia política de los carriles democráticos, como si ellos, y de la convivencia, como si ellos fueran muy democráticos, como si ellos hubieran sido muy democráticos, teníamos la oportunidad, a través de la permanencia en este centro de recuperación, de reinsertarnos en la sociedad occidental y cristiana. Especialmente nosotras, las mujeres, que andábamos mal vestidas, mal peinadas, no usábamos ni alito ni maquillaje, no nos peinábamos bien, habíamos abandonado ese ideal de que teníamos que ser solamente madres y esposas y obedientes de nuestros maridos, y nos interesábamos por cosas como la política, la economía, lo que pasaba en el mundo, la injusticia. Teníamos la oportunidad de reencauzarnos, y a muchas de nosotras nos reencauzaron mediante el abuso sexual sistemático y planificado. Cuando el almirante Macera empieza, en su mente afiebrada, a construir el delirio de querer convertirse en el heredero de Perón, es decir, Perón muerto en el 74, estamos hablando del 77-78, Macera cree que como es un morocho lindo y argentino, con dentadura blanca y gran sonrisa, y tiene éxito con las mujeres, seguramente va a poder heredar el poder de la Junta Militar que en ese momento estaba integrando. ¿Qué es lo que piensa Macera y qué es lo que les propone a los integrantes del grupo de tareas, que durante el 76 era un grupo de tareas salvaje, que salía a secuestrar, a torturar y después mataba gente? Les propone utilizar la materia gris de los montoneros que tenían secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada para la construcción de ese plan político, porque él quería seducir al peronismo. Y si bien los montoneros eran peronistas, pero de izquierda, qué mejor que tener a todas esas mentes jóvenes y brillantes al servicio, ¿no?, de su futuro en la política argentina. Él tenía lazos con la socialdemocracia alemana. De hecho, su partido se llamó Partido por la Democracia Social. Fíjense qué contrasentido, semejante asesino, ladrón de niños, violador de mujeres. Él hablaba de la democracia social. Tenía al frente de la Escuela de Mecánica de la Armada, más allá de los rangos militares, porque había oficiales de mayor rango, pero el que tenía la sartén por el mango, el que decidía sobre la vida y la muerte de todos nosotros, era el Tigre Acosta. El Tigre Acosta era en ese momento un capitán de navío que era un psicópata, un verdadero psicópata. Era un tipo que decía que todas las noches hablaba con Jesucito, que Jesucito se le sentaba en el hombro y que le decía quién se iba para arriba y quién sobrevivía.
el mecanismo para integrar lo que se llamaba el staff, que era este grupo que tenía distintas funciones dentro de esta estructura al servicio del comandante de la Armada, que era Massera, el procedimiento para integrarlo se parecía mucho a los campos de concentración nazis y su mecanismo de selección. Es decir, uno sobrevivía si solo si había un casillero vacío que pudiera ocupar. Y uno no sabía qué decir cuando llegaba. Es decir, un día necesitaban un historiador, otro día un sociólogo, otro día una traductora, otro día alguien que supiera escribir a máquina, otro día alguien que tuviera nociones de bibliotecología, otro día un carpintero, un imprentero, un fotógrafo, un cineasta. Pero si estos lugares ya estaban cubiertos, uno seguía el circuito que era secuestro, tortura, yacer en capucha, que es este lugar donde había tabiques y donde estábamos todos sentados en el piso sobre una colchoneta maloliente por la que se paseaban las ratas, comiendo un sándwich de carne en mal estado y pidiendo para que te llevaran al baño. Uno pasaba algunas semanas hasta que se llenaba este lugar y después era llevado a los vuelos de la muerte, que era este mecanismo perverso de eliminación, es decir, era la desaparición del desaparecido. Nosotros ya estábamos desaparecidos porque estábamos aislados, privados de todo tipo de derecho, nadie sabía dónde estábamos, y lo que hacían era darnos una inyección en el sótano, subirnos a un camión, llevarnos al sector militar del aeroparque o a otra base militar, subirnos a los aviones y adentrarse en el Río de la Plata o en el océano, y cuando consideraban que estaban lo suficientemente alejados de las costas y los pilotos daban la orden, se abría el portalón lateral o trasero, depende del modelo de avión, y se arrojaban los cuerpos. Tuvieron mala suerte porque algunos de estos cuerpos llegaron a las costas argentinas y partieron el año pasado la condena a prisión perpetua de 2 de los pilotos de los vuelos de la muerte, casualmente los que eliminaron a las madres de Plaza de Mayo del grupo fundador y a las monjas francesas Alice Gaumont y Léonie Duquet, producto de una sudestada que ellos no podían prever. Estos cuerpos llegaron a Santa Teresita, a las costas de General Lavalle. Ahora, ¿qué pasaba con los que integrábamos ese staff, le decían, ¿no? Cada uno tenía distintas funciones. Mi función era traducir del inglés y del francés. Y traducía del inglés y del francés publicaciones que ellos llamaban elementos, partes de la campaña anti-argentina en el exterior. Esta campaña anti-argentina en el exterior, ella era la que ellos querían contrarrestar con el Mundial de Fútbol. Por eso, al contrario que en el otro centro clandestino de detención, eran constantes las referencias a la nueva Argentina, esta Argentina del amor, esta Argentina donde no se violaban los derechos humanos, esta Argentina donde todo el mundo trabajaba en paz y en armonía, donde no había violencia. Justamente ellos habían arriesgado su vida para eliminarnos a nosotros, que éramos los violentos. En mi caso yo tenía una particularidad, un particular placer, que era traducir un boletín que se publicaba en Inglaterra y que dirigía Rodolfo Terraño, que se llamaba Latin American Newsletter. Evidentemente Rodolfo Terraño tenía fuentes internas dentro de los militares, y lo que revelaban los artículos de Latin American Newsletter eran escenas a las que supuestamente nadie había tenido acceso. Por ejemplo, decía, no sé, que Massera se había entrevistado con Videla y que se había ido dando un portazo. Y como esto era real, y el Tigre Acosta había recibido esa anécdota por parte de Massera mismo, a ellos los hacía sentir pero tan vulnerables, tan vigilados por ojos desconocidos, que
que yo abandonaba el Financial Times, Le Monde, cualquier otra cosa que tuviera pendiente, y cuando llegaba en Latinoamérica Newsletter, lo primero que hacía era traducirlo y llamarlos para que lo leyeran delante mío. Eran esas pequeñas venganzas. Ellos empezaron a utilizar a un secuestrado, Carlos Bartolomé, para realizar audiovisuales. Todos estos audiovisuales iban a ser distribuidos por el mundo para contrarrestar lo que se difundía en estas usinas de la campaña anti-argentina en el exterior, que eran Venezuela, Madrid, París. De hecho, por eso crearon el Centro Piloto París. Crearon el Centro Piloto París para que fuera epicentro de esta campaña en la que invertían un montón de dinero y se robaban un montón de dinero, porque, por ejemplo, el padre de mis hijos, otro secuestrado que conocía en la ESMA, era testigo de cómo le pedían, él era imprentero, que falsificara boletas de hoteles. Es decir, le robaban a la Armada boletas de hoteles, eran ladrones de gallinas, sobrefacturaban los gastos de los viajes. Entonces me da mucha risa, porque yo fui testigo cómo se quedaron con casas de compañeros, cómo extorsionaban a los padres de compañeros para que firmaran supuestas ventas, y ejerciendo el periodismo de investigación en Punto Doc, me di el gusto de poder determinar que la hermana de la mano derecha del almirante Macera, Jorge Radice, ex integrante del Centro Clandestino de Detención del Grupo de Tareas de la ESMA, tenía a nombre de su hermana un departamento en Belgrano que le había quitado a familiares de desaparecidos. Lo más perverso era que les prometían sobrevida, y esto no siempre ocurría. Ahora, la obsesión y el entusiasmo por el Mundial era desmedido. Ellos se jugaban una gran batalla con el Mundial 78. De hecho, yo sé que Videla tenía dudas acerca de la conveniencia de llevar adelante una campaña tan costosa que implicaba remodelación de estadios. Bueno, también con eso ellos hicieron negocios. Con eso hicieron negocios a través de LEAM 78. Y se sospecha, y no se tiene la seguridad, que el general Actis, que estaba a cargo del LEAM 78, fue asesinado por el macerismo para poner al almirante Lacoste a cargo del LEAM 78, porque en el LEAM se manejaban todos y cada uno de los contratos. Hay pantallazos que yo tengo de la época del Mundial. Estando tan cerca del Monumental, cuando se jugaban partidos, se escuchaban permanentemente, se escuchaban los gritos de gol, y nosotros estábamos ahí adentro. El ritmo de los secuestros se había ralentado porque ellos se sentían observados por los centenares de periodistas de todo el mundo que habían llegado a la Argentina. Es decir, ellos por un lado querían seducir a los periodistas que habían llegado, demostrándoles que era mentira, que era imposible que se estuvieran registrando los miles de secuestros y asesinatos que se decía, con razón, en el exterior, que estaban teniendo lugar en la Argentina. Llegaron a hacer entrar periodistas a la ESMA, habiendo evacuado a parte de los secuestrados y habiendo disfrazado de agentes de la Federal al resto. Es decir, obligaron a secuestrados a posar como personal de inteligencia. Ahora, yo recuerdo muy bien cuando la Argentina se empezó a acercar a la final, cómo por Avenida del Libertador, a la que nosotros teníamos acceso visual desde el edificio del Casino de Oficiales, empezaban a pasar autos embanderados, gente emocionada.
y que ante cada victoria la gente salía de los autos, los desconocidos se abrazaban, y esto llegó al clímax, bueno, uno de los puntos más altos de esta euforia colectiva fue el partido de Perú. El partido con Perú, nosotros podíamos ver el delirio, la marea celeste y blanca, la gente con bonetes, con escarapelas, besándose, saltando, etcétera, etcétera. Tuve la desgracia de ver con Alfredo Astiz al lado mío, en la pecera, el partido de Perú, y yo simulaba interés, pero la verdad tengo que confesarles, algunos de los compañeros que habían sido secuestrados y torturados se abrazaban con los represores ante cada gol. Y esto es un delirio, y me llevó a muchos años de reflexión. A mí, ante cada mundial, me invade una angustia tremenda. Yo tengo un profundo rechazo a los mundiales. Me parece que, y estoy convencida, que si tanto invirtieron en el mundial, tanto esfuerzo, es porque lo veían como una gran oportunidad. Y para mí, tanto el mundial como la guerra de Malvinas fueron dos descomunales campañas de propaganda, dos intentos de fortalecerse por parte de los militares para eternizarse en el poder. El segundo cuando ya estaban en decadencia. Desgraciadamente costó muchísima sangre de chicos inocentes que fueron enviados ahí en zapatillas, sin entrenamiento, a dar su vida por una campaña que estaba absolutamente destinada al fracaso. Fue distinto en el mundial. Yo les decía que por un lado se ralentó el ritmo de los secuestros porque se sentían observados, por otro lado, como se sentían observados, habían eliminado toda la gente que tenían en capucha, ¿eh? O sea, habían acelerado los vuelos de la muerte antes de que llegaran los periodistas y los extranjeros que podían observarlos. Para terminar, les voy a decir que el día que ganó Argentina, después del partido, después de forzarnos a ver el partido dentro de la ESMA, en las oficinas donde nos obligaban a trabajar, el Tigre Acosta decidió que nos sacaran a festejar. Entonces salimos en autos, distribuidos en autos, por supuesto con oficiales armados, por Avenida del Libertador, rodeada de gente que directamente estaba en éxtasis. O sea, la euforia, la emoción, las lágrimas eran incontenibles. La gente saltaba arriba de los techos de los autos y nos llevaron a festejar a una pizzería que quedaba sobre Avenida Maipú, en Vicente López. Entramos a la pizzería y todo el mundo saltaba, decía que no saltes un holandés, Argentina, 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 Argentina. Nosotros estábamos pálidos, demudados, y yo decía, si la gente no se da cuenta que somos desaparecidos, si la gente está tan borracha con esta emoción malsana, los militares van a seguir en el poder 40 años más. O sea, Stroessner y Franco van a ser realmente un poroto. Por suerte me equivoqué. Por suerte los militares, ni Macera fue presidente, ni los militares pudieron eternizarse en el poder. Pero lo real es que nosotros podemos ver aún ahora cómo se intenta desviar la atención de lo que realmente está sucediendo con montones de cuestiones, por ahí no tan brillantes ni tan convocantes como el Mundial, pero yo les tengo fe y yo creo que algo se les va a ocurrir para el 2019. No sé qué, pero yo creo, estén atentos porque creo que algo se les va a ocurrir, algo convocante, algo que nos una a todos los argentinos, algo alrededor de lo cual no existe una grieta y que nos emocione a todos, y así podrán ganar la reelección. Dios no lo permita.
Bueno, presentamos ahora a Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta, licenciada en Filosofía de la Facultad de